para comenzar. Buenas tardes a todos y gracias por el tiempo que se están tomando en acompañarnos en este evento. Hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que es cómo puedes calificar para el Medicaid sin perder tu casa. Esto es un tema muy importante porque la mayoría de las personas quieren proteger a su familia y su patrimonio. Y en este espacio le vamos a dar información práctica y sencilla, por lo menos lo vamos a intentar, porque sabemos que esto es un concepto que no es muy común, que no se habla mucho. La meta es proveerle información de alto valor y que al final ustedes sepan qué pasos pueden tomar para proteger su casa y su familia. Pero sobre todo, cómo evitar los errores más comunes en la planificación patrimonial. Buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Angela Iván. Soy abogada de litigio civil y planificación patrimonial aquí en la Florida y es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y yo soy la abogada Danielis Cardoso. Practico planificación patrimonial y inmigración aquí en la Florida. Probablemente muchos de ustedes que me están viendo en Facebook me conocen como la abogada de inmigración, no como la abogada de planificación. Esta es una área que me siento muy bendecida, que la he encontrado en mi vida y la estoy disfrutando muchísimo. Ayuda a las personas a organizar sus bienes, a prepararse para su futuro y a proteger a su familia, que es algo que vamos a repetir muchísimo. Estamos aquí para protegerlos a ustedes, enseñarles cómo se pueden proteger ustedes y proteger a su familia. Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Giraldo, soy contadora, soy profesional en impuestos y en todo el tema de contabilidad. Estamos aquí para poder ayudarte a cómo tener una buena planificación fiscal al momento de aplicar a tu Medicaid. Así que bienvenidos a todos. Así es, muchísimas gracias por el tiempo que todos están tomando aquí un jueves en la tarde, a las 6 de la tarde. Se lo agradecemos muchísimo. Y eso demuestra también el valor y la importancia que le están dando a proteger a su familia. ¿Qué es la planificación patrimonial? Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué es la planificación? Porque eso es un tema, una palabra que realmente no nos sentamos en una fiesta a decir y ya tú tienes tu plan patrimonial, no es algo que las personas hablan normalmente. Y la planificación significa organizar con tiempo qué va a pasar con tus bienes si algo te pasa a ti. Es algo tan sencillo como eso. Mucha gente piensa que tener un testamento es suficiente, pero en realidad la planificación es mucho más que un testamento. Con un plan completo, tú puedes proteger a tu casa y tu dinero mientras tú estás vivo. O sea, no tienes que esperar a estar fallecido para formar un revolú de reguero que dejas a tu familia con mucho estrés y a veces conflicto. Para eso es que se usa la planificación. También ayuda a evitar la corte de sucesión, que puede ser un proceso muy largo y costoso. Muchas veces le quitas mucho de lo que tus familiares van a recibir, se puede perder en la corte de sucesión. Al final lo que nos buscamos es darle tranquilidad y seguridad a la familia. Y eso es lo que hacemos con la planificación patrimonial. ¿Cuáles son los documentos esenciales para crear tu plan? El primero y el más común que las personas tienen un poquito de conocimiento es obviamente el testamento. En un testamento tú escribes quién va a recibir tus bienes cuando tú fallezcas, pero el problema es que un testamento siempre va a llegar a la corte de sucesión. No hay manera de evitar la corte con un testamento. Y es un proceso que es más lento de que las personas se imaginan hasta que están en ese proceso. Es costoso. Aquí en el estado de la Florida, que es donde estamos nosotras, la familia tuya puede perder de 3 a 7% de los bienes que tú les estás dejando cuando pasan por la corte de sucesión. Aparte de que también es un proceso público. Quiere decir que durante el proceso de corte cualquier persona puede asistir y puede ver a quién tú le estás dejando qué. El siguiente documento, al contrario de un testamento, normalmente cuando tú haces un plan,
o escoges el plan del testamento o el plan del fideicomiso. El fideicomiso es más completo porque evita la corte de sucesión totalmente, te da más control mientras incluso tú estás vivo, no tienes que esperar, o sea, tú puedes planearlo todo durante la vida, no al contrario de un testamento. Puedes usarlo para proteger tu casa contra un Medicaid si lo haces correctamente y a tiempo. Y a diferencia también de un testamento, es completamente privado. Nadie se tiene que enterar a quién tú le estás dejando nada. Con un fideicomiso eso es lo que tú logras. Muchas personas cuando vienen a la consulta piensan que un testamento hace lo que hace un fideicomiso. Y ahí es cuando nosotros decimos, no, no, no. Tú lo que estás buscando es un fideicomiso, no un testamento. El siguiente documento en un plan patrimonial es uno que se llama un poder notarial. Este documento sí es más común, a veces las personas llaman solamente por este documento y tú básicamente vas a escoger a una persona de confianza para manejar tus cuentas bancarias, propiedades o tomar decisiones legales por ti en caso de que, por ejemplo, tú tengas una incapacidad o Dios no quiera, el día de mañana te montas en el carro y tienes un accidente y caes en coma. Este documento le va a dar el poder a otra persona de tomar esas decisiones financieras por ti. Es muy común, por ejemplo, en las parejas casadas. Las parejas casadas normalmente nombran la esposa el nombre del esposo y viceversa. Y por último, también tenemos los documentos de directivas médicas. En estos documentos tú puedes poner qué tratamientos tú quieres recibir y no quieres recibir, para que si tu familia se encuentra en un momento así difícil, que tienen que tomar la decisión de, por ejemplo, mantenerte conectado, desconectarte o tomar la decisión de que te hagan una operación o no, ya todo eso tú lo puedes tener prescrito para que ellos no haya conflicto ni pleitos entre tus seres queridos. Cuando nosotros creamos un plan patrimonial, incluimos todos estos documentos en ese plan. Okay. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando se trata de planificación patrimonial? El primero es no tener ningún tipo de plan. Cuando yo le digo a la gente, no, yo soy abogada de planificación, me dicen, ay, ¿qué es eso? No, es cuando le creo testamentos a las personas, fideicomisos, y cuando yo debo hacer eso, y yo les digo, ayer, desde el día de ayer, tú tienes que tener un plan de patrimonio. Otro es pensar que un testamento es suficiente, que es algo que he estado mencionando yo creo ya desde que comenzamos. Las personas piensan que con un testamento ya lo tienen todo resuelto, pero no evita la corte ni te protege contra el Medicaid. También muchas personas no actualizan sus documentos. Hay personas que crean su plan, pero se les olvida actualizarlo. Por ejemplo, si te divorcias, tú deberías actualizarlo. Si tienes un nuevo integrante en la familia, un niño, deberías actualizar tu plan patrimonial. Es algo que debes estar actualizando mientras van ocurriendo eventos grandes en tu vida. O, por ejemplo, si lamentablemente tu pareja fallece, también es un momento de actualizarlo. Y finalmente las personas no consideran los impuestos ni los beneficios estatales como el Medicaid cuando se trata de la planificación. Y lo importante es aprender de estos errores para no cometerlos. Y ya ustedes que están aquí asistiendo ya están tomando realmente, ya tienen un paso adelante de las demás personas porque se están informando en el día de hoy. Ok. ¿Quién necesita un plan? Realmente todos necesitamos un plan. Personas solteras, personas casadas, los padres con hijos menores de edad, porque puedes dejar claro quién cuidará de tus hijos en caso de que a ti te suceda algo, que es algo que los padres no nos gusta pensar, no nos gusta imaginarnos un mundo donde nosotros no estamos para cuidar a nuestros hijos, pero es algo que tú deberías tener planificado y es sumamente, extremadamente importante. Las personas casadas o solteras que tienen pareja, esto es muy común entre los latinos y particularmente entre los cubanos.
tienes una pareja de 20, 30 años, no estás casado, si tú falleces, tu pareja de vida puede terminar sin nada. Y esto yo lo he visto en casos reales de personas que llevan con una persona, tienen hijos con esa persona por 20 y pico de años, fallece y tu esposa de vida, o sea, tu esposa, por decir de palabra, de vida, no recibe absolutamente nada porque tú no le dejaste nada en papel y no te casaste con ella. También en los adultos mayores que quieren evitar que la corte te ponga una tutela legal, o sea, una persona que tome decisiones por ti o porque estás discapacitado por la edad que tienes. En pocas palabras, todo el mundo necesita un plan patrimonial. Ok. Ahora voy a hablar dar un poquito más de detalles sobre la diferencia entre qué es un fideicomiso y los diferentes tipos de fideicomisos que existen. Un fideicomiso no es más nada que un contrato legal que va a ayudarte a ti a proteger y administrar tus bienes de la manera que tú quieres. A diferencia de un testamento, empieza a funcionar en vida desde el momento que tú lo creas y dependiendo del que escojas, vas a tener control total sobre tus bienes en vida. Sirve para evitar la corte, para reducir impuestos y también para planificar contra el Medicaid. Y lo más bonito de un fideicomiso es que se adapta para cada familia. Dependiendo de tus metas y tus valores, tú lo puedes diseñar como tú quieras. En esta gráfica podemos ver la diferencia entre un testamento, un fideicomiso revocable y un fideicomiso irrevocable. Aquí podemos ver que un testamento solo funciona cuando tú falleces y siempre va a pasar por la corte, que es algo que vamos a estar repitiendo mucho porque se pierde mucho dinero. El fideicomiso revocable funciona de inmediato, evita la corte y te da control total sobre tus bienes, pero no te protege contra el Medicaid, que es el tema de este webinar. Y este es el fideicomiso revocable. El irrevocable, en cambio, protege tus bienes y tu casa contra el Medicaid si lo planificas bien. Es clave entender la diferencia entre el fideicomiso revocable y el irrevocable. De hecho, el más común en la planificación, el que más las personas escogen, es el revocable. Aquí vemos de nuevo los beneficios del fideicomiso revocable. De nuevo, te evita la corte, permite que tú puedes asignar a alguien de confianza para manejar tus bienes en caso de que tú entres en un estado de incapacidad, que es algo que tú no puedes hacer en un testamento. El testamento tú solo planificas para después de tu muerte. En el fideicomiso tú sí puedes designar a alguien en caso que tú no, por ejemplo, no estés fallecido, pero estás en un estado que no puedes tomar decisiones por ti mismo. Te protege a tus beneficiarios vulnerables como los hijos menores de edad o familiares adultos con problemas de salud. Y lo mejor del fideicomiso revocable es que tú lo puedes cambiar la cantidad de veces que tú quieras. No te quedas, tú lo puedes escribir hoy y mañana mismo, obviamente no sucede así, pero lo puedes cambiar cuantas veces quieras al otro día si tú deseas. En contrario o a diferencia, el fideicomiso irrevocable solo se recomienda en casos especiales. ¿Por qué? Porque el título lo dice, es irrevocable, es un poquito más difícil de cambiar. Esto solo se recomienda para personas mayores que quieren calificar para el Medicaid, también para padres con hijos con discapacidades, porque el fideicomiso irrevocable les permite dejarle recursos a los niños sin que afecten los beneficios estatales que los niños puedan estar recibiendo. También es muy común, que es algo que las personas no se imaginan, en las familias con mucho dinero, porque se usa para reducir impuestos. Los dueños de negocios también lo pueden usar para asegurar
que el negocio sobreviva después de que la persona creó el negocio fallece. Realmente la clave con el fideicomiso revocable, y hay que tener un poquito de cuidado con el fideicomiso revocable, que es algo que nosotras hablamos muy detalladamente con las personas en la consulta, es que tienes que hacerlo con tiempo y ser muy específico con él, porque si se crea mal, te puede causar más problemas que beneficios. ¿Okay? Entonces, vamos a decir, para lo que mucha gente está interesada el día de hoy, que es el Medicaid. Entonces, voy a comenzar con una visión general. Medicaid es un programa del gobierno que ayuda a cubrir gastos médicos, principalmente para personas mayores, personas con discapacidades o con ingresos o recursos limitados. Es importante saber que no solo se trata de tener bajos ingresos, sino también hay que cumplir con ciertos requisitos sobre bienes y ciudadanía o residencia legal. Entonces, para clarificar, hay ciertos límites financieros. Por ejemplo, en el estado de la Florida, que es en el estado donde estamos nosotros, este año el ingreso mensual máximo para una persona es aproximadamente de $2,829. Pero además de eso, se toma en cuenta los bienes y los activos que pueda tener esa persona que esté interesada en aplicar para el Medicaid. Generalmente, cuando se trata de temas de Medicaid, para una persona soltera, el ingreso límite es de alrededor de $2,000 y para una pareja casada puede ser hasta $3,000. Pero también hay ciertos bienes que no se cuentan por concepto de ingreso en cuanto al aplicar al Medicaid. Uno de ellos es, por ejemplo, el hogar donde uno vive, un carro o pertenencias personales o pólizas de seguro, pero con bajo valor. Okay. Entonces, hay un mito por ahí que tiene a muchas personas asustadas. Y ese miedo es que al solicitar Medicaid van a perder su casa automáticamente, pero eso no es así. Algunos de los otros mitos comunes de Medicaid que hemos oído de varias diferentes personas incluyen que creen que solo se puede calificar para Medicaid si ya no tienen nada. Vuelvo y repito, si van a perder su casa o si los ahorros que necesitan ya los desgastaron todo y ahora sí califican para la ayuda médica. Pero la realidad es que hay estrategias legales que sí permiten proteger ciertos activos o bienes que ya tienen y aún así calificar para la ayuda que pueda ofrecer el Medicaid. Aquí también quiero explicar algo que es muy importante, lo que llamamos una situación de crisis. Por ejemplo, si un ser querido ya está en un hospital o un centro de rehabilitación y de repente le dicen que debe mudarse de su hogar a un asilo o a otro centro de rehabilitación que puede costar, por ejemplo, $10,000 al mes, eso se considera un caso de crisis. Y aunque en esos casos aún se puede planificar, hay menos tiempo, menos opciones y crea más presión para tomar decisiones rápidas que puedan asistir a la persona que necesita. Entonces, por eso lo ideal no es esperar a que llegue una crisis, sino la planificación temprana le va a dar más tranquilidad, más control y más posibilidades para proteger lo que uno ha trabajado a lo largo de su vida para obtener o construir. Entonces, lo que sí puede pasar en relación con una casa en cuanto al Medicaid es que si la persona que aplicó para el Medicaid fallece y la casa va por sucesión, que ya la abogada Cardoso habló un poquito, el concepto de probate, que es un proceso legal donde la corte decide y distribuye los bienes de la persona que falleció, el Estado puede tratar de recuperar los gastos de cuidados médicos que le dio al aplicante. Pero vuelvo y repito, eso ocurre si pasa la casa por el proceso de probate, de sucesión, que como ya se explicó, es público, es costoso, se demora, hay gente que se puede demorar incluso hasta años en el proceso de probate. So, si es algo que quiere evitar, la planificación patrimonial es sumamente importante. Y además existen excepciones también en cuanto a la protección del hogar, específicamente. Por ejemplo, si ahí en la casa vive un cónyuge, un hijo menor o con discapacidad y otras excepciones.
Lo más importante es que hay maneras legales de proteger la casa con la planificación adecuada. En inglés hay un dicho que se dice, if you fail to plan, you plan to fail, que significa que si no hace un plan con tiempo, básicamente está planeando en que las cosas salgan mal. Y aunque ese no siempre es el caso, eso es exactamente lo que queremos evitar con la planificación patrimonial. Tener un plan no solo que lo proteja a uno mismo, sino a su familia, que es lo que es más importante para muchas personas, y el trabajo que bueno, le ha costado lograr en obtener sus bienes, lo que sea. Entonces, la vivienda principal. Esto suele ser para muchas personas el bien, una de las cosas más valiosas, sentimental, lo más grande que pueda tener una familia. Y por eso es clave saber que hay formas legales y seguras de proteger antes de solicitar el Medicaid. Aquí vemos algunas de las estrategias que vamos a desglosar. Como pueden ver, están detalladas. Como ya habíamos hablado, una de las estrategias muy común es transferir la casa a un fideicomiso irrevocable. Eso significa que legalmente ya no está su nombre en la casa, así que no cuenta como recurso disponible. También existe la posibilidad de transferir la casa directamente a ciertos familiares sin la posibilidad de una penalidad, como un hijo que ya haya vivido en el hogar o un hermano que participó solo en la adquisición o en relación a la propiedad. Otra opción también es el fideicomiso revocable y entendemos que puede haber confusión entre el irrevocable, el revocable, eso lo vamos a estar repitiendo a través de la presentación, pero en otros casos lo que puede ser que sirva es reservar el derecho al uso de la propiedad que permita que el aplicante siga viviendo ahí aunque la casa no siga el nombre de la persona. En conclusión, la clave es no espere estar en crisis para actuar, la planificación anticipada lo puede cambiar todo. Y otra cosa muy importante en cuanto al Medicaid es lo que se le dice look back period. ¿Qué significa? Que cuando uno solicita Medicaid, el Estado revisa las transferencias de bienes de los últimos 5 años. Es decir, si usted aplica ahora en el 2025, el Estado va a revisar transferencias de bienes desde el 2020 hasta la fecha. Algunas cosas que está buscando el Estado. Si regaló o transfirió algún bien por debajo del valor del mercado. Por ejemplo, tiene una casa que vale $300,000 y la vendió por $3,000. Eso como que el Estado lo va a ver y va a decir, esto no está correcto, puede ser que la persona lo transfirió solo por concepto de calificar para Medicaid y puede crearle penalidades. Entonces, durante el periodo de penalidad, el Medicaid puede que no cubra sus cuidados médicos. Por eso es importante planificar, obviamente, antes posible, pero si puede hacerlo dentro de 5 años de anticipación o más, así puede maximizar las excepciones legales correctamente y, sobre todo, siempre consultar con un abogado antes de mover cualquier bien que esté a su nombre. Y como hemos visto, actuar con tiempo es fundamental. Esa es la clave. Planificar con anticipación le permite evitar penalidades, proteger su casa, reducir el estrés durante momentos difíciles. También la planificación anticipada le abre la puerta a más beneficios sin tener que sacrificar su patrimonio. Y con más tiempo se pueden usar las herramientas como los fideicomisos, seguros o otras estrategias legales. A veces se piensa que el Medicaid y la planificación patrimonial es solamente para ciertas personas, como personas de edad avanzada, pero en realidad eso no es el hecho. Se puede utilizar por muchos otros grupos, como ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, padres jóvenes con niños menores de edad, personas con enfermedades crónicas o discapacidades, familias incluso que tal vez también tienen un negocio que tienen que proteger para poder seguir manteniendo a la familia. Y este resumen que ven en la pantalla les muestra cómo la planificación, tanto patrimonial, independiente o en conjunto con planificación para Medicaid, puede beneficiar a los diferentes tipos de familias. Cada situación es única, lo hemos dicho ya varias veces y lo vamos a repetir, porque lo que funciona para una familia puede que no aplique para una, ni para el primo, ni para el vecino o el amigo. Cada situación es única. Entonces,
las personas deben tomarse el tiempo de ver qué es lo que mejor le funciona a uno. Y es precisamente la razón por cual ofrecemos sesiones de planificación personalizadas para cada situación y cada familia. Y eso concluye mi parte sobre el Medicaid y cómo podemos proteger lo que más importa para usted o para su familia. Y le voy a pasar ahora la palabra a nuestra experta en impuestos, Luisa, que nos va a explicar cómo la planificación patrimonial puede ayudarnos desde el punto de vista fiscal. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, Daniel, y gracias, Angie, por la información que han brindado. Yo les voy a hablar sobre la importancia en este tema de todo lo de la planificación fiscal. Cabe aclarar que para tener una buena planificación fiscal no es necesario tener un patrimonio muy alto, súper alto. Es un gran mito que mucha gente se confunde. Dice, para tener una buena planificación fiscal es porque debo tener cantidad de patrimonio, cantidad de bienes, y realmente no. Una buena planificación fiscal empieza desde abajo, empieza desde no tener nada para poder planificarte y organizar para tener un buen futuro. ¿Por qué es esencial la planificación fiscal? Evita sanciones, evita penalidades, multas a corto y a largo plazo. Te ayuda a hacer unos buenos taxes, te ayuda a proteger tus activos frente a cualquier transferencias que vayas a hacer de bienes o de licencias. Facilita la sucesión ordenada. En más diapositivas les vamos a mostrar cómo vamos a poder tener unos buenos trucos fiscales y muchas más importancias. Ok, ahora aquí los trucos fiscales legales que realmente benefician a nuestras familias. La clave no es tener los impuestos menos o los que pagan menos impuestos. Para poder tú ahorrarte en impuestos, realmente lo que necesitas es tener una buena forma legal en poder hacerlo. Hay varias excepciones y les voy a mostrar. La primera, y creo que es la más común aquí en la Florida o bueno, en los Estados Unidos, es la excepción a la residencia principal. Eso reduce un impuesto grande, es en cuanto a la ganancia. Vamos a entender que mi vivienda principal, donde yo vivo, vale $200,000 y yo la vendo en $250,000. Los $50,000 de profit o de ganancia están libres de impuestos cuando entras en esta excepción de residencia principal. Hay otras que es la copropiedad con derechos de supervivencia que se transfieren automáticamente. Cuando tú eres dueño de una propiedad y está tu esposo o está otra persona con el mismo porcentaje en el bien, es decir, 50-50, automáticamente esto pasa al cónyuge o a la persona que tenga el otro 50% sin necesidad de tener una sucesión. Entonces allí ya te estás ahorrando unos grandes impuestos. Hay otra manera y es las sociedades o LLC familiares que protegen activos y optimizan grandes impuestos. Están las donaciones planificadas, están algunas inversiones que son como cuentas de ahorros de AIRA, planes educativos como el 521 para hijos o para nuestros nietos. Ya. Ok, las declaraciones de los impuestos y Medicaid. Creo que es un tema súper que le preguntan muchos clientes y es, no sé cómo hacer mis impuestos para poder calificar al Medicaid o viceversa. Entonces, tus reportes fiscales realmente no solo determinan cuánto pagas en impuestos, sino que también te puede afectar a calificar a un Medicaid. Principalmente los ingresos declarados, el Medicaid te lo va a revisar en los taxes. O sea, los ingresos que tú declares, eso es lo que realmente a ellos les va a salir en el Medicaid. Pero hay algunas excepciones o algunas reglas que a ellos que puedan variar entre si tienes Medicaid o no, y es el aumento de impuestos de ingresos declarados. Muchas personas dicen, ok, voy a hacer un impuesto temporal, es solamente por 2 meses, pero lo declaran y esto te baja la elegibilidad al Medicaid. Hay otros que son los activos o el patrimonio, que son ciertas cuentas de inversiones que muchas veces se tienen o ventas registradas que también te baja el Medicaid o te suma a tu patrimonio y por ende te quitarían el Medicaid. Ejemplo, la venta de una propiedad puede aumentar temporalmente tu saldo y descalificarte porque estás vendiendo y estás ganando, estás haciendo una ganancia, un profit. Entonces, automáticamente el Medicaid te está disminuyendo. O sea, te va a disminuir porque tu ingreso va a aumentar. Hay otras que son las consistencias y transparencias entre declaraciones y solicitudes que pueden generar revisiones o denegaciones al presentar malos documentos,
es súper importante tener una buena planificación previa y ajustar los ingresos y los gastos de una forma estratégica antes de aplicar a cualquier Medicaid. Primero es hacer una buena planificación para poder saber si aplicamos o no a Medicaid. Siempre es importante consultar con expertos. Aquí tenemos a dos expertas, abogadas, Danielis y Angie, que son expertas en todo el tema de abogados. O sea que cuando tengan cualquier duda, consulten a un contador o consulten a un profesional, que aquí tenemos dos abogadas muy buenas. Muchas gracias por eso, Luisa. Solo quería agregar que como hay varias personas que se han conectado un poco tarde, que si van teniendo alguna pregunta durante el evento, que por favor lo pueden poner donde dice Q&A y al final de la presentación vamos a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes pongan ahí. Ok, aquí otro tema es el impacto de regalar bienes sin asesoría. Muchas veces pensamos, voy a regalar un bien a un bien raíz o a un nieto, a un familiar, pero no sabemos realmente las consecuencias legales que eso podría implicar. Hay una penalidad por la regla de los 5 años, que lo explicaba Angie en las diapositivas anteriores. Hay algunas transferencias realizadas dentro de los 5 años previos a la solicitud del Medicaid que puede generar periodo de inegibilidad o periodo de que no te aprueben. Ejemplo, regalar una casa a un hijo o un nieto un año antes de aplicar a Medicaid puede retrasar tu proceso de beneficios. Hay algunas consecuencias fiscales como posibles impuestos sobre donaciones. Hoy decido donar a tal persona, obviamente eso te va a generar impuestos y eso también te va a aumentar en tu patrimonio. La pérdida de beneficios fiscales como la exención en la venta de la residencia principal o también la pérdida de control. Recuerda que cuando nosotros regalamos un bien, automáticamente el principal pierde el poder en ese bien. Entonces hay que saber realmente a quién se le regala el bien y cuáles son las estrategias fiscales que deberían de tener en cuenta antes de regalar un bien, porque primero se pierde la potestad de decir, ok, el bien no es mío, lo estoy compartiendo a otro. ¿Me hago entender? Una vez que el bien esté a nombre de otra persona, ya no tienes control sobre él. Y hay un riesgo que el nuevo propietario lo venda, lo hipoteque o le haga un mal manejo o un mal uso. Entonces es súper importante, no es solo transferir o regalar bien, porque sí, es tenerlo bajo una asesoría. Y también hay las transferencias sin planificaciones pueden generar disputas entre herederos. Entonces es una conclusión aquí, es regalar bien sin un plan claro, sin una buena planificación puede costarte mucho más de lo que regalaste. Ok, hay una protección de pequeños negocios familiares. Hay que recordar que tu negocio no es solo una fuente de ingresos, tu negocio es un patrimonio que puede proteger hasta tu misma familia. Sin una planificación podría estar en riesgo tus gastos médicos o reclamaciones del Medicaid. Súper importante, aquí hay 4 puntos a tener en cuenta. Separar bienes personales y empresariales. Tener una planificación si lo que tú quieres es aplicar al Medicaid y proteger la continuidad de este negocio y tener unas buenas estrategias fiscales. Propiedad compartida, otro tema súper que me preguntan muchos clientes. ¿Qué debo tener en cuenta cuando tengo una propiedad compartida? Tener una propiedad en conjunto con otra persona, sea un cónyuge, sea un hijo, sea un hermano, sea un socio, un partner, puede ofrecerte muchísimas ventajas. Ventajas como también implica muchos riesgos y consideraciones especiales para cuando vayas a aplicar al Medicaid o cuando vayas a hacer una sucesión. Hay tipos de copropiedad, implicaciones para Medicaid, riesgos potenciales y estrategia de protección. Ok, la propiedad compartida. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando tengo una propiedad compartida? Primero, hay tipos de copropiedad. Cuando es un joint tenant con derecho de supervivencia, la propiedad pasa automáticamente al copropietario sobreviviente sin sucesión, lo que les decía en las láminas pasadas. Si se llega a morir la persona y tiene el 50%, yo tengo el 50% con mi otro cónyuge, mi cónyuge, llega a fallecer automáticamente sin sucesión, me pasa el 100% a mí. Entonces ahí tienes que tener en cuenta eso. Otro es tenancy en common. Cada copropietario tiene una parte que pueda vender, transferir o heredar. Por eso es súper importante que cuando transfieras un bien, verifiques el porcentaje que está de la otra persona.
Y propiedad marital, varía según las leyes del estado. Está la Florida, están diferentes. Cada estado tiene sus propias leyes cuando vayas a transferir algún bien. ¿Ok? Hay implicaciones para Medicaid. La parte que pertenece puede ser considerada un activo para evaluar la elegibilidad. La venta o transferencia de tu parte podría activar la regla de los 5 años, que fue lo que explicó Angie en la anterior lámina. Hay riesgos potenciales que son los conflictos entre los copropietarios o los que son los nuevos propietarios como tal. Hay una posibilidad de pérdida de la propiedad sin un copropietario. Por eso es súper importante que tengan unas buenas estrategias de protección, de revisar toda la estructura de la copropiedad con dos expertas de abogadas que tenemos aquí y considerar fideicomisos, trust y todo este tema. Ok, planificación financiera para el retiro. El retiro no es solo dejar de trabajar y, ok, me retiro, recibo un sueldo o recibo mi pensión. No es solamente eso, es saber planificarte para tu retiro, porque aquí todos vamos a llegar a viejos y todos queremos tener una buena planificación, un buen retiro agradable, que podamos estar tranquilos, que podamos estar en paz. Lo más importante aquí es primero protección a nuestros ahorros. Ok, revisarte qué ahorros tengo yo, ok, cómo les puedo proteger, tener en cuenta todas las ventajas fiscales que tienen las personas adultas mayores, tener una buena diversificación de ingresos y una planificación legal con fideicomisos y beneficiarios y una protección ante gastos médicos. Todos sabemos que en Estados Unidos los gastos médicos son muy elevados. Si no tienes una buena protección para un gasto médico, el valor que vas a pagar va a ser muy costoso. Conviene incorporar propiedades o negocios. Incorporar un bien o un negocio significa ponerlo bajo una entidad legal, como una corporación o una LLC. Yo les voy a explicar cuáles son los beneficios importantes cuando tú quieres poner tu propiedad o un negocio a nombre de una LLC. Ok, aquí tenemos muchas ventajas. Las posibles ventajas es que tienes una protección legal que separa el patrimonio personal. Por ende, cuando tú tengas un problema legal, se van a ir contra tus bienes y no contra ti personal. Entonces es súper importante tener independiente tanto el patrimonio personal y el patrimonio como corporativo. Tienes una buena planificación fiscal, algunas entidades permiten deducciones y ahorros en los mismos impuestos, facilita la sucesión, las acciones o participantes pueden transferirse más fácilmente que una propiedad directa y tienes una protección en Medicaid. Si se sabe estructurar correctamente, puede evitar que ese activo cuente como un recurso disponible. Algunas desventajas que tenemos en este caso es los costos iniciales, el mantenimiento, el registro, las licencias, todo lo que incluye o lo que influye el tener una empresa, empezar una empresa de cero o transferir tus bienes a una LLC. Esto viene con licencias, registros y cosas que son mucho más costosos. También otra desventaja es mayor regulación y reportes fiscales. Y no siempre se protege del Medicaid. Si la propiedad o el negocio sigue a tu nombre personal, podría considerarse como un activo. Entonces no crean que solamente porque lo transferí, ya no me va a salir no me va a contar como un patrimonio. No funciona así. Siempre hay que revisar tú y tener una buena planificación. Los factores a evaluar antes de tomar una decisión serían valor y el tipo de activo, súper importante, los riesgos legales asociados, la situación fiscal actual y proyecciones futuros y tener un buen plan familiar y los objetivos de sucesión. Muchas gracias. Aquí lo dejo con Daniel. Aquí vamos a responder estas preguntas muy frecuentes y grupales que creo que ya a través de la presentación la hemos ido respondiendo. La primera que tenemos acá es ¿cuándo es el mejor momento para empezar a planificar? Y como dije al principio, el mejor momento es desde ayer, ¿verdad? Angie, si quieren, Luisa y Angie, si quieren prender el micrófono y pueden jump in, hablar mientras, agregar a lo que estoy diciendo.
La segunda pregunta común es, ¿qué pasa si ya tengo un testamento? Si ya tú, Angie, ¿quieres responder? Sure. Que es una excelente pregunta. Tener un testamento, como ya hemos dicho, es importante y es parte de la planificación, pero a veces no es suficiente. Como ya lo habíamos dicho, el testamento entra en efecto al momento que fallece la persona y también no evita la sucesión o el probate, que eso es algo que mucha gente no sabe, ese paso en cuanto al testamento, y el probate, vuelvo y repito, es público, costoso y largo. Entonces, no cubre situaciones de incapacidad en un testamento o emergencias médicas. Por eso es importante evaluarlo en conjunto con otros documentos que puedan ayudar con la planificación correcta en momentos de incapacidad. Puede ser un poder o directivas avanzadas médicas o incluso los fideicomisos. Entonces, si ya lo tiene, lo puede revisar, actualizar o unirlo a un plan más extendido para que tengan más opciones. Y la tercera pregunta es, ¿puedo hacer todo esto sin un profesional? Y a mí me encantan este tipo de preguntas porque es muy común tanto en esta área como en la área de inmigración, donde tenemos a los notarios como competidores. Luisa, no sé si quieres responder esta pregunta tú. Gracias, Danielis. Sí, bueno, súper importante esta pregunta. ¿Puedo hacer todo sin un profesional? Realmente de poder hacerlo, lo puedes hacer, pero de que quede mal hecho, de que tengas una mala planificación, es el problema. Siempre es importante tener un profesional en cada área de lo que hagamos, sea en taxes, sea en abogado, siempre para poder enfocarnos en que todo salga bien, porque de hacerlo cualquier persona, como decía Danielis, en tema de inmigración, un notario te puede hacer, supongo que lo puede hacer, pero que lo haga bien hecho es el tema. Entonces, siempre es importante tener un buen profesional que nos esté acompañando con este tema y más con el tema de qué pasará con nuestros bienes si llegamos a fallecer o no, o tener una planificación fiscal. Entonces, si me lo preguntas, siempre es importante tener un profesional aliado, un profesional de nuestro lado haciendo todo esto. Y para añadir 2 segunditos basado en lo que dijo Luisa, y algo muy clave, dijo, en cada cosa que uno hace, sea la inmigración, sea los taxes, sea que mañana quiera abrir un negocio, es importante hablar con un profesional. Yo la otra parte que hago en el litigio civil, mucho es el tema comercial. Y hay muchos temas disputas que se pueden evitar con simplemente haber hablado con un profesional que lo hubiera puesto todo en orden para emprender el negocio adecuadamente. Y lo mismo entonces aplica para la planificación patrimonial. Mucha gente dice, no, eso es solamente para cuando uno fallece. No, ¿y qué tal si uno queda incapacitado? ¿Qué tal si las posibilidades son muchas? Entonces, a hablar con un profesional que le pueda dar la asesoría adecuada para las metas de uno, siempre va a ser lo ideal. Y algo muy importante, por ejemplo, es los padres de hijos menores de edad, porque nosotros sabemos que existen programas que tú puedes pagar, no sé, hasta $100 y te crea un testamento ahí más o menos hecho por un robot, pero esos programas no van a planificar para temas como, por ejemplo, si tú tienes un hijo menor de edad, ese tipo de programa va a poner en ese papel que tu hijo va a recibir todos sus bienes cuando cumpla mayoría de edad. Y cuando vayas a ver Dios no quiera, tú falleces, tu niño cumple 18 años y ¡pum! Ese niño tiene ahora $1 millón en su cuenta de banco que no va a usar correctamente con 18 años de edad. Porque todos sabemos que cuando nosotros teníamos 18 años, nadie usaba su dinero apropiadamente. Y eso es lo que nosotros evitamos en crear el plan con los padres de hijos menores de edad. Y otra cosita basada en eso, nadie sabe, nadie conoce a sus hijos mejor que uno. Entonces, uno sabe si va a ser un hijo juicioso, que puede ser que uno confíe que le den $1 millón a los 18, o déjame aguantar un poco y a ver cómo puedo ingresar ciertas cláusulas que permita vamos a ver que cumpla 25, 30, 35 o que cumpla ciertas metas para poder soltarle la rienda a todo lo que puede heredar. Okay. Ya estamos un poquito corto de tiempo y quiero ver si hay algunas preguntas en el chat. Déjame ir directo a los beneficios de una consulta personalizada. La abogada Angie y yo estamos ofreciendo consultas completamente
gratuitas hasta el último día de este mes. Eso quiere decir que si ustedes después del webinario están interesados sin ningún tipo de compromiso, simplemente quieren analizar su caso detalladamente con nosotras en una sesión privada, completamente confidencial. A veces en este tema hay conversaciones muy incómodas que las personas tienen con nosotras, o por ejemplo, yo no quiero que mi suegra toque un peso de mi herencia, no quiero que críe a mis hijos, yo quiero temas así que las personas cuando vienen a la consulta, a nosotros se nos hace muy interesante la conversación, pero son temas entendemos que son temas muy incómodos. Y estamos ofreciendo este tipo de consultas personalizadas, confidencial, totalmente gratis hasta el último día de este mes. Angie, no sé si quieres agregar algo adicional, aparte de lo que dije. No, lo cubriste todo. Y sí, aquí tenemos la promoción y si ustedes están interesados en agendar la consulta, tómenle foto a este número de teléfono que está en pantalla y pueden llamar y agendar su consulta gratuita. Déjenme ver antes de terminar la sesión si alguien más tiene alguna pregunta que no chequeé. Veo que en el chat hay preguntas. Y mientras revisas eso, Luisa, creo que también, no sé si vas a... Sí. Sí, gracias por la aclaración. Bueno, así como Daniel y Angie están dando promociones, yo también estoy ofreciendo una promoción de una asesoría fiscal en tema de impuestos y plus a eso estoy dando un bono del 50% en los próximos taxes que tengan que hacer. Todos saben que ahorita en septiembre tenemos que hacer taxes los que no han hecho, que no lo han hecho en este tiempo, entonces aplica para los taxes de este año, los de septiembre, o para el próximo año. Y tienen un 50% off de descuento en los taxes, más un bono de asesoría fiscal. Iba a decir, y no se sientan mal si son de las tipo de personas que piden extensiones, yo soy una de ellas, me uno a Es esas. correcto. Siempre es importante que las extensiones son muy buenas. Por favor, no lo dejen todo para último. Tenemos una pregunta acá. La primera es, ¿cómo puedo empezar mi planificación con ustedes? Bueno, ya eso creo que ya lo respondimos acá. Si están interesados en evaluar su caso, llamen a ese número y, y alguien les va a contestar y les va a agendar la cita. La siguiente pregunta es, de hecho creo que, déjame ver en Facebook también. Si tengo un testamento, todavía necesito hacer un fideicomiso para proteger mi casa del Medicaid. Sí, porque un testamento no te protege contra el Medicaid. Se usa el fideicomiso irrevocable y hay que planificarlo, como habíamos dicho, existe la ley de 5 años. Eso es un proceso que si tú estás pensando que quieres calificar para Medicaid, es algo que tienes que estar pensando desde unos años antes. No dejen todo para último, básicamente. Pero si ya tú tienes un testamento, el testamento no te está haciendo absolutamente nada con cuestión del Medicaid. Espero que eso haya respondido la pregunta. Déjame ver. La otra pregunta ¿es cierto que si aplico a Medicaid voy a perder mi casa automáticamente? Angie, ¿quieres responder eso? Sure. Como lo habíamos dicho, por si no lo captaron durante la presentación, ese es un mito muy común, pero la respuesta corta es no, automáticamente uno no va a perder la casa, es un mito. Con la planificación adecuada puede que se pueda prevenir todo eso. Ok. Creo que... Y hay, de hecho, una más. ¿De qué manera mis impuestos, esta es Luisa, la experta en impuestos, de qué manera mis impuestos pueden afectar mi elegibilidad para el Medicaid? Ok, bueno, pregunta muy importante. Medicaid siempre te va a contar con todos los ingresos y los activos en los taxes. Es decir, si tú quieres realmente aplicar a Medicaid, debes revisar
que tus ingresos estén en el límite de que Medicaid aplica, porque Medicaid se basa de tus taxes para poder revisarte si aplicas o no. Entonces, esa pregunta es muy buena y muy importante, excelente pregunta la que la hizo, pero es súper importante que si quieres aplicar a Medicaid, siempre lo primero que van a ver ellos son tus taxes. Tenemos una pregunta más, dice, ¿el fideicomiso es igual al trust? Y sí, el fideicomiso es trust en español. No sé por qué hay tanta diferencia entre la traducción, pero es el mismo documento, sí. Y para aclarar, hay diferentes tipos de fideicomiso. Hoy tocamos en los dos más comunes, el irrevocable y irrevocable, pero existen todavía otros adicionales. Ok. Creo que ya terminamos, ya. Sí. Pues bueno, le agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Esperamos que le hayamos dado información de mucho valor, que hayan aprendido muchísimo. Y si están interesados en tener una conversación más privada, donde podemos tocar temas un poquito más delicados, pueden agendar su cita gratuita con nosotros, con la abogada Angie conmigo. Y en las sesiones de nosotras no tienen que tener ningún tipo de pena, es un lugar confidencial, privado, y ahí podemos responder todas las preguntas que ustedes tengan. Les deseamos una linda tarde a todos. Y bueno, y no sé si quieren agregar algo, pero Angie, Luisa, creo que lo cubrimos todo, ¿verdad? No hay nada que... Sí, está perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Igualmente, que estén muy bien. Bye.